Dios, puede tomar asiento. Que el Señor le bendiga. ¿Cómo están? Bien. Qué lindo que es. Muy bien. Bueno, vamos a compartir la palabra de Dios, pero antes vamos a orar y vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo para que sea el Espíritu Santo quien nos guíe. ¿Sí? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha. Oramos, Padre del cielo, en el nombre de Jesús. Te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos, te damos gracias por este tiempo que podemos reunirnos delante de tu presencia. Y ahora te pedimos que seas tú, Señor, bendiciendo tu palabra, Señor, que seas tú guiándome, Señor, que sea tu Espíritu Santo, lo que tú has puesto en mi corazón pueda transmitirlo con palabras claras, sencillas, bajo tu gracia y tu unción, para que todos podamos ser edificados, podamos entender, podamos crecer, podamos madurar, Señor, y podamos poner en práctica lo que tú nos has dejado, Señor, y podamos ser obedientes para nuestra bendición y para gloria y alabanza de tu nombre. Te damos gracias ahora, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a compartir la palabra de Dios. Y hoy quiero hablar acerca del fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo, porque hay veces que muchas personas no entienden para qué, por qué necesitamos el fruto del Espíritu Santo. Mucha gente se ha alejado. Alguien dijo que si el Espíritu Santo se fuese hoy al cielo, ni la iglesia ni se daría cuenta. Porque muchas veces nosotros estamos enfocados o enfrascados en nuestros propios problemas, en nuestras propias situaciones, en la pandemia, en las dificultades, y no estamos sensibles a la voz del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo nos quiere decir? Y esta es una gran herramienta, es un poder que Dios nos ha dejado, es Dios mismo con nosotros a través del Espíritu Santo. Vamos a ir al libro de Gálatas, capítulo 5, y vamos a leer dos versículos, el versículo 22 y el versículo 23. Gálatas capítulo 5, la carta a los Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23. Y bueno, que Dios bendiga también a los que nos están mirando a través del canal de YouTube y también a los que nos están siguiendo a través de la radio Libertad y la Voz de los Andes. Que el Señor le bendiga. Tenemos una palabra para tu vida, allí donde te encuentras. Que el Señor te alcance con su bendición, como hemos escuchado en la alabanza y la adoración. Dice así la palabra de Dios. El apóstol Pablo dice, mas el fruto, diga fruto, fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas no hay ley. Hace un par de semanas estuve en Cachi, visitando Cachi, y es un lugar muy bonito. No sé cuántos de ustedes han podido visitar Cachi, ese lugar turístico tan bonito. Hacía mucho que no tomábamos un descanso con Ánica y hemos tomado un par de días. Agradecemos a aquellos que nos han bendecido para tomar esos días. Y Cachi es muy bonito. Bueno, todo el Valle Calchaquí es muy bonito. Angastaco, todos esos lugares. Y cuando uno estaba, desde la cabaña donde estábamos, se veía hacia abajo todo el Valle de Cachi, ¿sí? Todo verde, todo desierto a la vuelta, pero todo verde. Y de la montaña podíamos ver el nevado de Cachi. De ahí salen los ríos que bañan todo el valle de Cachi y de ahí usted puede ver toda una lengua verde. Y cuando usted se acerca a ese lugar, se encuentra con una tierra fértil, donde usted puede ver diferentes plantas frutales, uvas, de diferentes cosas. Pero usted se aparta del camino un poquito hacia arriba y es todo desértico. Así es la vida de muchas personas. Cuando estamos con el Espíritu Santo nos encontramos verde, nos encontramos fértil, somos un valle fértil. Pero si estamos lejos del Espíritu Santo somos como un desierto. Estamos secos, estamos apagados, estamos desanimados y necesitamos el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y le voy a dar un ejemplo. Un japonés, yo lo di, este ejemplo lo pongo en el Discipulado 2, creo que lo tengo. Un japonés tenía su pequeña parcela de tierra y tenía su hortaliza allí en una ladera del cerro, y él bajaba a buscar agua del arroyo y subía por un senderito y regaba todo su hortaliza. Y un poquito más abajo había otro hombre que también sembraba, otro japonés. Pero el japonés de arriba era un japonés cristiano y el japonés de abajo no era cristiano. Y entonces el cristiano subía, regaba su plantita y el japonés de abajo
¿sí? Con esa picardía abría los surcos, ¿sí? De abajo. Entonces todo el agua que el otro ponía en sus terrenitos iba y regaba su parcela. Y esto lo enojó mucho al cristiano, porque dice, ¿cómo puede ser? Yo subo con el agua, riego, y este abre los surcos y riega toda su cosecha. Y un día soportó, 2 días soportó, 3 días soportó. Yo no sé qué hubiese hecho usted. ¿Qué hubiésemos hecho como argentinos nosotros? Sí, no me lo digas, yo sé más o menos qué estás pensando. ¿Sí? Entonces, ¿qué hizo? Se fue a verlo al pastor. Dice, pastor, tengo un problema, porque yo riego mi parcela y resulta que el japonés de abajo abre la parcela y riega su comida, así que trabajo el doble. ¿Qué puedo hacer contra este hombre que hace esas maldades? Entonces el pastor dice, va a tener que pasar un segundo nivel. Y el pastor, ¿qué habrá imaginado el japonés, no? Entonces dice, bueno, mañana lo que vas a hacer, vas a sacar agua del arroyo, vas a ir y vas a regar la parcela de él. Y después vas a regar tu parcela. No, no puede ser, pastor. ¿Cómo puede ser si él es malvado conmigo? Entonces, no, anda y hace eso. Fue y le regó. Y el otro japonés se divertía mirándolo como regaba la parcela de él. Se burlaba. Regó la parcela del japonés malo y regó su parcela. Los 2 días, 3 días, nada. Fue a verlo otra vez al pastor. Dice, pastor, se ríe, se burla. Dice, no, vos seguís haciendo. Y siguió haciendo así. Y cuando llegó la semana, el japonés, el incrédulo, se sintió mal. Se sintió tan mal que le dice, se acercó, le dice, yo he visto tu constancia, tu ánimo, tu disposición, tu templanza, dice, y yo quiero preguntarte, ¿cómo puedo ser yo para ser cristiano también? Nosotros muchas veces arruinamos el propósito de Dios porque reaccionamos mal. Lo digo por experiencia. Alguien se nos cruza en la ruta, le sacamos la mano. Ah, pero después, cierto, soy cristiano. ¿Sí? Y así hacemos cosas nosotros y después queremos predicar el evangelio con el ejemplo. No, no se predica de esa forma. Se predica con el ejemplo, no sacando la mano por la ventanilla haciendo cosas, ¿no es cierto? Porque eso no pasa a los argentinos. Bueno, el japonés logró ganarlo a su vecino. Y no es fácil ganar un vecino así, cuando el vecino le tira un montón de cosas a su casa, etcétera, etcétera. Bueno, el fruto del Espíritu Santo. Diga el fruto del Espíritu Santo. No se dice los frutos del Espíritu Santo. Está mal dicho cuando alguien dice los frutos del Espíritu Santo. Por lo general muchas veces decimos los frutos. No, es el fruto del Espíritu Santo. Es como un racimo de uva. ¿Vieron el racimo de uva? Nosotros no decimos los racimos de uva porque tiene un montón de uva enganchadito una con otra. Decimos el racimo de uva. Bueno, el racimo de uva, así es el fruto del Espíritu Santo. Tiene 9 cualidades dentro del racimo. Hay 9 cualidades, pero el racimo completo se llama el amor. Y después tiene 8 cualidades que están pegaditos a ese racimo. ¿Sí? Que son el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Contra tales cosas no hay ley. Número 1, vamos a aprender 3 puntos, vamos a hacer hoy. Número 1, dar fruto del Espíritu Santo es manifestar el carácter de Cristo. Dar fruto del Espíritu Santo es manifestar el carácter de Cristo. Cuando el Espíritu Santo produce alguna de estas cualidades, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la templanza, etcétera, etcétera, en nuestra vida nosotros estamos manifestando el carácter de Cristo, porque si no estaríamos manifestando nuestro carácter y arruinamos todo nosotros. Entonces cuando el Espíritu Santo nos usa a nosotros y manifestamos esto, estamos manifestando el carácter de Cristo. ¿Me sigue? Ahora la pregunta, ¿qué es carácter? Pues decir, manifestamos el carácter. ¿Qué es carácter? ¿No? Hay algunos que dicen, no, este es mal genio, aquel es buen genio. No. El carácter es el esquema psicológico de la persona que está compuesto por el temperamento, la personalidad, las cualidades, la moralidad, la esencia, la manera de pensar y la manera de actuar. Y el carácter se puede educar. Se educa el carácter. Mucha gente no tiene ese buen temperamento, buena personalidad, buena esencia, manera de actuar porque su carácter no ha sido templado, formado, educado. Nosotros necesitamos que el Espíritu Santo eduque nuestro carácter, nuestro temperamento, nuestra personalidad y que produzca el carácter de Cristo. Y entonces se manifiesta el fruto del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, paciencia. La palabra carácter, hay 2 palabras en el griego. Porque la Biblia ha sido escrita en el original, el Nuevo Testamento ha sido escrito en el griego,
¿sí? Hay dos palabras que son muy profundas. En el español nosotros decimos carácter, pero por ahí no tenemos una profundidad como tiene la palabra escrita en el original. En el griego, para la palabra carácter, la primera palabra es carácter. ¿Qué significa carácter? Carácter significa el que graba, sello, distintivo, impresión. Este término describía a la persona que tenía por oficio grabar o esculpir. Alguien que estaba esculpiendo una piedra decía, ese está haciendo carácter. Estaba esculpiendo, estaba sellando, estaba dejando una impresión. La segunda palabra en el griego es ethos, que viene de un griego antiguo, que significa costumbre y conducta, mi costumbre y mi conducta. Y si unimos las dos palabras de carácter, porque quiero formar el carácter de Cristo en mi vida, si unimos las dos palabras griegas sería así, el que graba, sella mi costumbre y conducta. El que graba o sella mi costumbre o conducta. Según los psicólogos, hoy en día, seguramente hay alguien que está estudiando psicología. Yo sé que hay dos que estudian psicología en la iglesia, están por finalizar alguna. Los psicólogos dicen que el carácter se determina por tres factores: el entorno social, el entorno cultural y también el entorno del medio ambiente, o sea, el conjunto de circunstancias y factores físicos y biológicos que rodean o influyen en nuestro desarrollo y comportamiento. Quiere decir que lo social, lo cultural y el medio ambiente son los que fijan, sellan, imprimen en nosotros o en la gente, en la sociedad, imprimen y fijan la conducta, el temperamento, la personalidad, la manera de pensar y la moralidad. Pero para los cristianos tiene que ser diferente, porque no es la sociedad, el entorno social o el entorno cultural o el medio ambiente que tiene que fijar mi carácter. El que tiene que fijar mi carácter, mi temperamento, mi personalidad, mi esencia, mi cualidad y mi moralidad es el Espíritu Santo. Entonces, cuando el Espíritu Santo fija el carácter de Cristo en mí, entonces yo empiezo a fijar el carácter de Cristo en el entorno social, en el entorno cultural y en el medio ambiente. Por eso el Señor le dice a Jeremías, en capítulo 15, Jeremías 15, 19, dice, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. El problema es que los cristianos nos dejamos fijar nuestro carácter por el entorno social, cultural y medio ambiente donde vivimos, del barrio, etcétera, etcétera, cuando en realidad yo tengo que ser formado por el Espíritu Santo para transformar la sociedad. ¿Queremos transformar la Argentina? ¿Queremos transformar nuestro barrio, nuestra familia? Entonces tengo que dejar que el Espíritu Santo moldee, pula, selle, imprima el carácter de Cristo en mí, y entonces yo voy a transformar el entorno social, cultural y medio ambiente del lugar donde estoy. Así que vamos a ver cómo es el carácter de la sociedad de hoy. Nosotros tenemos una sociedad que moralmente está caída. Nuestra Argentina tiene una moral caída. El carácter de los incrédulos está siendo influenciado, enseñado por movimientos sociales, culturales y medio ambiente que son superficiales, donde no hay una base sólida para la formación de un carácter sano, sólido y estable. Hay muchas corrientes ideológicas, filosóficas, etcétera. Usted ya se imagina cuáles son las corrientes ideológicas que hay en la Argentina, que son un montón, que atentan contra la buena costumbre, que atentan contra la integridad, que atentan contra la misma sociedad. Escuche lo que dice el filósofo Zygmunt Bauman, un filósofo polaco de la actualidad. Ya él es un hombre grande, viejito. Dice que describe a la sociedad actual y habla de la modernidad líquida. Dice que nosotros estamos viviendo en una modernidad líquida. Y dice que hay una débil construcción del tejido de relaciones humanas, sin valores sólidos. El hombre moderno se ha convertido la vida, el amor, los miedos, etcétera, etcétera, en algo provisional. No se da tiempo para que ninguna idea o pacto solidifique. Tiene relaciones superficiales de corta duración. La concepción, por ejemplo, del matrimonio ha pasado a un segundo plano. La modernidad líquida forma personas y familias débiles, sin una base sólida. ¿Por qué? Porque le moldea el carácter mal. Por eso es que el inconverso, el que no tiene a Cristo, el que no tiene formado
no ha sido formado por el Espíritu Santo, no tiene el carácter de Cristo, manifiesta lo que está determinado justamente en Gálatas capítulo 5. Antes de que lleguemos al fruto del Espíritu Santo, usted puede leer los versículos anteriores, que son del 19 al 21, dice que el carácter de esa persona está fijada de esta manera: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleito, celo, ira, contiendan, etcétera, etcétera. Y después viene el cristiano, el fruto del Espíritu Santo. ¿Me va siguiendo? Deme un amén. Gloria a Dios. No sé si me están siguiendo lo de YouTube y lo de la radio. A ver si puede escuchar un amén por ahí. ¿Sí? En la Biblia, carácter entonces significa el que graba, sella mi costumbre y conducta. O sea que el obrar del Espíritu Santo en nuestra vida va a determinar, va a fijar el carácter de Jesús en mí. Yo necesito que el carácter de Jesús sea fijado en mí. No el carácter del pastor. Que ustedes no sean minis Danielitos. No, sino que ustedes sean de Cristo. Que la personalidad de Cristo, el carácter de Cristo sea formado en ustedes. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no vino para fijarle el carácter de algún apóstol, algún Illuminati por ahí, sino que el Espíritu Santo quiere fijarle el carácter de Cristo para que usted transforme la sociedad, la cultura y el medio ambiente. Así que el Espíritu Santo viene a nosotros, graba amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. La Biblia dice en 1 Juan 2:6 que debemos andar como Cristo anduvo. ¿Cómo anda usted en la calle? ¿Cómo andamos nosotros cuando manejamos, en la casa, en diferentes lugares? Nos cuesta, ¿no es cierto? Yo oro, parece que yo soy de ese metal medio duro. Y parece que el Espíritu Santo cada vez usa más fuerza para romper algunas durezas en mi corazón. Y eso que dice, pastor. Los pastores también somos duros. No hay ninguno que tenga bien formado el carácter. Necesitamos arrepentirnos, humillarnos delante del Espíritu Santo. Así que recuerden, número 1, el fruto del Espíritu Santo es para manifestar el carácter de ¿quién? De Cristo. Diga Cristo. De Cristo. Usted tiene que manifestar. Número 2, dar fruto del Espíritu Santo es el resultado de permanecer en Jesús. Dar fruto del Espíritu Santo es el resultado de permanecer en Jesús. No podemos dar fruto si no permanecemos conectados a Jesús. ¿Sí? El fruto del Espíritu Santo no se va a ver en nuestra vida si no permanecemos en Jesús. Vamos a ir a Juan capítulo 15. Y ahí tiene usted el racimo de uva o la vid verdadera. Juan capítulo 15, Jesús es la vid verdadera, el Padre el labrador. Y cada uno de nosotros somos pámpanos o ramas. Vamos a leer el versículo 4 y 5. Juan 15, 4 y 5 dice así. Jesús dice, después vaya a su casa y anote cuántas veces dice permanecer. Y usted se va a sorprender la palabra, cuántas veces Jesús dice permanecer, permanezcan, etcétera, etcétera. Dice así versículo 4. Permanezcan en mí y yo en ustedes, como el pámpano, o sea la rama, no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son los pámpanos, las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada pueden hacer. La Biblia dice, Jesús dice, tienen que permanecer en mí. No dice permanecer en el pastor, permanezcan en Cristo. Si yo quiero dar fruto del carácter de Cristo, tengo que permanecer en Cristo. Una rama no puede dar fruto por sí misma si no está conectado a un árbol. Esto es un principio, por supuesto, real. La rama necesita indispensablemente de estar conectada con el árbol, ¿sí? Etcétera, etcétera. Así nosotros no podemos dar el fruto del Espíritu Santo si no permanecemos conectados a Cristo. El fruto no nace, ni se alimenta, ni crece solo, sino si no está conectado al árbol por medio de la rama. Y de esa forma recibe la vida para crecer, madurar, etcétera, etcétera, y producirse. Así que yo debo asegurarme de estar conectado con Jesús. ¿Qué significa estar conectado con Jesús? Muchas veces nosotros queremos pedirle pera al olmo. Es como decía el inconverso, pedirle que dé fruto del Espíritu Santo. Nunca va a dar. Porque primero esa rama, esa persona tiene que estar injertada, tiene que estar pegada en la vid verdadera que es Cristo. ¿Qué significa eso? Que yo primero
Tengo que aceptar a Cristo como mi Señor y mi Salvador de mi vida. Reconocer que sin Cristo no soy nada. Que por más que yo tenga título académico, sea doctor en teología, tenga lo que tenga, si no estoy en Cristo, soy una rama muerta. Tengo una teoría muerta. Pero yo tengo que pertenecer a Cristo. ¿Sí? ¿Pertenece usted a Cristo? Y acá viene un problema. Y algunos me dicen, no, sí, yo estoy conectado a Cristo. Yo tengo que asegurarme de estar conectado a Cristo. Juan 15:5 dice, separado de mí, nada pueden hacer ustedes. O sea que yo tengo que mantenerme conectado a Cristo. Cuando yo acepto a Cristo como Señor y Salvador, me conecté a Cristo. Una comunión, común unión. Me conecté a Cristo. Pero yo debo permanecer conectado. ¿Cómo permanezco conectado a Cristo? A través de la oración, a través de la palabra de Dios, a través de congregarme, a través del servicio, etcétera, etcétera. ¿Está usted conectado a Cristo? Amén. Do amén, gloria a Dios. Muchos cristianos dicen que están conectados a Cristo, pero yo dudo de esa conexión a Cristo. ¿Por qué? Porque hay personas que dicen ser cristianas y son mal hablados. Porque si yo estoy conectado a Cristo, yo no debería hablar mal, porque según el principio, la savia que ingresa por mi vida, da un fruto, el fruto del Espíritu Santo. ¿Por qué yo tengo que ser mal hablado? Muchos dicen ser cristianos y sin embargo tienen mal testimonio, son mal hablados, viven una vida carnal y no se ve el fruto del Espíritu Santo en muchas vidas. Como cristianos no podemos manifestar un fruto mundano, porque entonces significa que yo no estoy conectado a Cristo, yo estoy conectado a otra planta, a otro árbol. Quizás estoy conectado a una vid que no es la vid verdadera. Santiago, capítulo 3, usted puede leerlo todo, el capítulo 3 desde el 3 al 12, el libro de la carta a los Santiago. Santiago amonesta la mala conducta de los cristianos. Y Santiago, capítulo 3, versículos 9 y 10, dice así, con la lengua bendecimos ¿a quién? A Dios, cantamos, a Dios les cantamos canciones hermosas con la lengua. Salgo de la iglesia y maldigo a cualquiera que se me cruza. O voy y digo cualquier cosa en la casa, o a los compañeros de trabajo, a los compañeros de la universidad. ¿Cómo puede ser que yo en la iglesia diga una cosa y en la calle? Entonces significa que yo no estoy conectado a Cristo. Porque si yo estoy conectado a Cristo, mire, yo he sido militar muchos años. Fumaba, era mal hablado, tenía muchas cosas. Pero cuando entendí que debía estar conectado a Cristo, mi vida vieja tiene que quedar afuera. Mi manera de hablar tiene que ser diferente. Mi manera de actuar tiene que ser diferente. Porque yo ya no estoy conectado a la maldad o al ejército, a la mala manera de hablar, ni al mundo. Yo estoy conectado a Cristo. Y si no estoy hablando bien, entonces hay algo que no me estoy conectando bien o hay algo que está pasando con mi vida. Santiago 3, 9, con la lengua bendecimos a Dios y con ella maldecimos a las personas. Versículo 10. De la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. No puede ser así. No puede ser así. Así que, número 1 dijimos, recuerde, el fruto del Espíritu Santo es manifestar el carácter de Cristo. Número 2, dijimos que el fruto del Espíritu Santo es el resultado de permanecer en Cristo. Número 3 ahora, dar fruto del Espíritu Santo es el resultado de ser nutrido por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque yo estoy conectado a Cristo y tiene que haber una savia que me corre a través de la rama y esa savia me nutre a mí como rama y entonces empieza a darse el testimonio del fruto. La savia es la que lleva vida, nutriente al fruto a través de la rama. La principal función de la savia es nutrir a la planta para su correcto desarrollo, funcionamiento y para dar fruto. La savia es como la sangre en nuestro cuerpo. ¿Cuánto tienen sangre? 3, 4, 5. ¿Y el resto de qué vive? ¿Sí? Porque eso necesitamos muchas veces cuando tenemos problemas con la sangre, nos tienen que hacer transfusión. Entonces, necesitamos, la savia es como la sangre en el cuerpo. Una rama sin la savia en su interior muere y no puede dar fruto. Así nosotros, sin el fluir del Espíritu Santo, no podemos dar fruto. Nosotros necesitamos indispensablemente
el fluir del Espíritu Santo en nuestra vida interior para poder dar fruto del carácter de Cristo mientras yo permanezco en Cristo. La Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo. Y si somos templo del Espíritu Santo, ¿quién vive en nosotros? El Espíritu Santo. ¿Quién vive en su corazón? Seguimos. Cuando recibimos la vida, la savia del Espíritu Santo, entonces la savia del Espíritu Santo se manifiesta, el Espíritu Santo manifiesta el carácter de Cristo. Vamos a Gálatas 5, 22 y 23 otra vez. Y ahí yo quiero que vamos a ver las cualidades del carácter de Jesús. Uno por uno vamos a ir viendo. Vamos a agarrar este racimo de uva. ¿Cuánto le gustan comer uva? Qué rico, ¿no es cierto? La uva. Entonces, en esta época vemos el racimo de uva. Este racimo tiene esas 9 cualidades. O sea, 9 uvas. La primera cualidad es el amor. Diga amor. Amor. El amor representa el carácter de Jesús. Es el que encierra todas las otras cualidades. Es el racimo, ¿sí? Porque Jesús dijo, sin amor no podemos, somos como un metal que hace solamente ruido. Jesús habló mucho acerca del amor. Jesús manifestó el amor. Y Él enseñó en Mateo capítulo 22, dice, ustedes tienen que amar al Señor con todo su corazón, con toda su mente, su fuerza, etcétera, etcétera. Y amar a su prójimo como a sí mismo. Jesús dice en Juan capítulo 13, versículo 35, un mandamiento nuevo le dejo, en que se amen los unos a los otros. En esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. Cuando nosotros los cristianos manifestamos ese amor hacia los hermanos, hacia la iglesia, hacia la familia, entonces estamos manifestando el carácter de Cristo. El Espíritu Santo nos nutre para manifestar el amor, el carácter de Jesús. Número 2, la segunda cualidad, el gozo. El gozo es la fuerza del amor. Diga fuerza del amor. La fuerza del amor. Jesús manifestó gozo ante la adversidad. Por ejemplo, en Hebreos 12:2 dice, por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. ¿Cómo eso es que Jesús, por el gozo, sufrió la cruz? ¿Sabe por qué? Porque Jesús sabía que si él moría en la cruz del Calvario, derramaba su sangre, él estaba sanando, comprando nuestra libertad, la libertad tuya, la mía, delante de Dios. Entonces él veía ya como un resultado que íbamos a tener salvación, vida eterna, todo eso. Entonces por gozo sufrió, para sabiendo que yo iba a ser libre, que iba a estar hoy predicando quizás aquí. Sí, el gozo. Nehemías 8:10, ¿qué dice? El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Diga, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Por qué hay muchos cristianos amargados? ¿Por qué no se ve el fruto, esta cualidad del carácter de Cristo en muchos cristianos? Muchas veces andamos como dice Job, capítulo 23. Hoy también hablaré con amargura de espíritu, porque es más grave mi llaga que mi gemir. ¿Quién me diera donde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla y expondría mi causa, etcétera, etcétera. Así habla la gente. Andan con amargura, masticando bronca, le decimos los salteños, los argentinos. ¿Cómo los cristianos andan masticando bronca? Cuando en realidad tendremos que andar con gozo. Porque fuimos comprados por Cristo. Nos ha dado libertad, nos ha dado salvación, nos ha dado vida eterna, etcétera, etcétera. Y sin embargo nosotros no tenemos gozo. El Espíritu Santo nos nutre para manifestar el gozo, que es la fuerza del amor. Número 3, la tercera cualidad, la paz. La paz es la seguridad del amor. ¿Qué es la paz? La seguridad del amor. Jesús manifestó paz en medio de la tormenta. ¿Cómo le enseñó Jesús vivir en medio de la tormenta en paz? ¿Qué es lo que está pasando en Ucrania? ¿Qué es lo que está pasando con nuestra economía en Argentina? Y todos estábamos sin paz, así no dormimos durante la noche. Y hay cristianos hasta tienen pensamiento de suicidio, porque quizás están pasando por una tormenta. ¿Qué hicieron los discípulos cuando iban pasando por la tormenta? Empezaron a gritar, nos morimos, nos hundimos. Y eso que eran pescadores, eran experimentados, eran profesionales de las barcas, etcétera, etcétera. Pero cuando vieron una tormenta tan grande, ¿y Jesús qué hacía? Dormía. Y Pedro dice, pero Señor, dice, no tenés cuidado de nosotros, nos estamos hundiendo, nos estamos muriendo, nos estamos por ahogar. ¿Qué hizo Jesús? Dice, nos vamos a ahogar, qué macana. No dijo Jesús eso. Jesús se levantó y ¿qué hizo con la tormenta? Le dijo, calla, cálmate. Y la tormenta se calmó, le obedeció. Y nosotros nos ahogamos en un vaso de agua. Nos pasa todo. ¿Cuántos de ustedes se han ahogado en un vaso de agua? Se han atorado un poco. ¿No? Varios, ¿no es cierto? Jesús dijo en Juan 16:33, mi paz le dejo, mi paz le doy. Yo no la doy como el mundo la da.
Yo no le prometo, como nos promete el ministro de Economía, el presidente, el intendente, el gobernador, los políticos, los pastores y tantos otros. No, dice, yo le doy la verdadera paz. La única manera de encontrar paz es en Jesús. Él es el autor de la paz. Dice que Él nos deja paz. El Espíritu Santo nos nutre para manifestar la paz, que es la seguridad del amor. Número 4, la cuarta cualidad. ¿Vamos bien? Sí. La cuarta cualidad es la paciencia. Diga paciencia. Acá estamos mal. Mal los argentinos. La paciencia, y los pastores también estamos re mal acá. La paciencia es la resistencia del amor. ¿Qué es la paciencia? Pero hay veces que la resistencia se quema y salta la llave, salta todo y chao la paciencia. ¿Sí? Jesús manifestó la paciencia y nos enseña. Dice en 2 de Pedro 3:9, dice que el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, porque si Jesús vendría hoy, muchos cristianos se perderían. Mucha gente se perdería. Pero es paciente. Jesús siempre manifestó paciencia. Cuando los discípulos dijeron, los discípulos ya se sentían grandes detrás de Jesús, siguiendo a Jesús. Dijo, Jesús, ¿querés como que entremos en esa ciudad? Sí, vayan. Dice, Jesús, no nos recibieron en esa ciudad. ¿Querés que hagamos descender fuego sobre esta ciudad? Y que Jesús le dijo, ustedes no saben de qué espíritu son. Los tipos ya se creían grandes, porque ya habían hecho unos cuantos milagros. Dice, es como el pastor que dice, vamos a mandar fuego sobre la Argentina y la política. No podemos hacer esas cosas. Paciencia. Paciencia. Hay un pasaje que a mí siempre me llama la atención y es el Salmo 32:9 que dice que no seamos como el caballo o el mulo, sin entendimiento. ¿Cómo es el caballo? Brioso, nervioso, eléctrico. Quiere correr, todo es carrera. ¿Sí? Y los hermanos cuando entran acá, impacientes, ya quieren servir, ya quieren ser pastores, ya quieren crucificar a uno, a otro, ya quieren cortarle la oreja mal con el que encuentran. Ya quieren todo. Y otros son como el mulo. Yo no sirvo, no quiero ir, no me gusta la cara del pastor. Y no lo mueven ni... Sí, se sientan y se empacan. Pero después hay otro animalito en Proverbio 14:4 que dice, más por la fuerza del buey, diga buey, hay abundancia de pan. El buey es fuerte, grandote, es un animal castrado, ¿sí? Es un toro grande, pero camina al ritmo de su amo. No corre ni se sienta, labura, trabaja, quieto, tranquilo y genera abundancia de pan. Ese tiene que ser el cristiano. El Señor tiene que cortar varias cosas malas que hay en el corazón, ¿no? ¿Sí? Castrar varias cositas en el corazón, ¿no? Hebreos 12:2 dice que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La vida cristiana es una maratón, es una carrera larga, no es de corto, ya quiero esto. No es una carrera larga, no es fácil ser cristiano. Ser cristiano no es para los débiles. Porque alguien dijo, ser cristiano es para los débiles porque van ahí a orar. No, mentira. Ser cristiano es para los valientes, para los esforzados. ¿Sí? ¿Cómo anda usted? El Espíritu Santo nos nutre para manifestar paciencia. Quinta cualidad, la benignidad. Es la personalidad del amor. La benignidad es la personalidad del amor. Jesús manifestó benignidad para con todos. ¿Sí? Él hizo bien a todas las personas. ¿Se acuerdan cuando el siervo del centurión estaba enfermo? Jesús no dijo, no, ustedes son del ejército opresor, no lo voy a ir. No, Jesús dijo, por tu fe, dice, va a ser sano. Y fue sano el siervo. Y dice, Jesús enseñó acerca de esto, siempre hacía el bien a todos. En Gálatas capítulo 6, versículo 10, dice la Biblia, hagan bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Un día voy a predicar sobre este versículo, pero le voy tirando una palabrita. Diga, hagan bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Ahí lo que dice Pablo, hagan el bien a todos. ¿Qué es todo? Al enemigo de su casa, al vecino, al pariente malo, al jefe malo. ¿A quién tenemos que hacerle bien? A todos. Mayormente, ahí hay una palabra que se llama en griego malista, que es una palabra superlativa, que significa, ¿vieron cuando nosotros hacemos el bien, el muy bien, el bonísimo, el bonísimamente bien, del bienísimo más o menos? Bueno, eso sería malista. No es solamente hacerle el bien al hermano, hacerle el bonísimamente, bienísimamente bien. Nosotros no tenemos esa palabra, pero el griego sí lo tiene.
Significa, si le va a hacer un bien a tu hermano, hacerle lo mejor. ¿Va? ¿Me va siguiendo? Un día vamos a hablar sobre eso. Jesús hacía lo mejor de lo mejor de lo mejor. El bien de lo bien de lo bien. No a media, no sanidad de a media, perdón a media. ¿Sí? Sexta cualidad, la bondad. La bondad es la conducta del amor. ¿Qué es la bondad? La conducta del amor. Jesús se conducía con bondad, con compasión. En Mateo 9:36, los discípulos iban mirando, abriendo la boca, vieron un montón de gente. Para ellos era un montón de gente. Y hoy en día, para muchos pastores, la gente es un número. Pero Jesús dice que veía a las personas como ovejas sin pastor. Las veía con compasión. Tenía compasión de las personas. Si habían comido, si no habían dormido, si estaban enfermos, si estaban tristes. Tenía compasión. Y un día, cuando está llegando a la aldea de Naín, Jesús está llegando con todos sus discípulos a la aldea de Naín, está entrando y dice que salía un cortejo fúnebre. Por un lado la muerte y por un lado la vida. Llegaba la vida y salía la muerte. Y iba una viuda llevando a su único hijo a enterrarlo. Y Jesús paró el féretro y tuvo compasión de esa mujer y dijo al muerto que se levante. Y el muerto se levantó y lo entregó a su mamá completamente resucitado y sano, porque tuvo compasión de esa viuda. ¿Cómo miramos nosotros a las personas? Bondad es la conducta. ¿Cómo nos conducimos nosotros en la calle? Con bondad. El Espíritu Santo nos nutre para manifestar bondad, que es la conducta del amor. Séptima cualidad, la fe, es la confianza del amor. La fe, todos hablamos de fe. La fe, por la fe Jesús manifestó fe ante los desafíos. Dice Hebreo 11:1, usted ya lo conoce, pero Hebreo 11:6 dice que sin fe es imposible agradar ¿a quién? A Dios. Y usted dice, y algún día vamos a hablar yo voy a hablar acerca de los 4 niveles de la fe. ¿Sí? Usted me va a hacer recordar que un día hable de 4 niveles de la fe. ¿Sí? Y hay una fe. ¿Y cómo crece la fe? Romanos 10:17 dice que la fe viene por el y el oír de la palabra de Dios. Cuando yo presto atención, empieza a entrar fe. Y yo a lo mejor no estoy viendo, pero estoy escuchando por radio y estoy escuchando esta palabra y entra fe. ¿Y cómo la voy desarrollando? Cuando empiezo a leer la palabra de Dios, entonces la fe empieza a crecer en mí. Octava cualidad, la mansedumbre, es la humildad del amor. Jesús manifestó mansedumbre ante todas las acusaciones. En Mateo 11:29 dice, Jesús le dijo a los discípulos, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Salmo 37:11 dice que los mansos heredarán la tierra. Isaías 66:2 dice que Dios mira a aquel que es humilde de corazón, aquel que es humilde de espíritu y que se humilla ante su palabra. Dios ama la mansedumbre, la humildad. El Espíritu nos nutre para que manifestemos mansedumbre, que es la humildad del amor. Y la novena cualidad, la templanza, que es la victoria del amor. ¿Qué es la templanza? La victoria. Ahora yo voy a tener victoria. Cuando yo después aplico la templanza, es victoria. Pero la templanza lleva su tiempo. Templar algo. Templar un metal, templar algo, una guitarra, la guitarra para afinar hay que estirarla, la cuerda, etc. Para templar un cristiano también hay que estirarlo como chicle, algunos, porque si no suena mal. Pero para que sonemos todo bien parejito, hay veces que el Señor dice, le voy a ajustar un poquito al hermano Daniel, para que suene, porque está desafinando con el resto. Y dice, a mí me agarró con la prueba, Señor, a mí me atacó con todo, a mí nomás. Bueno, quizá el Señor te está afinando para que pueda sonar bonito, te está templando. ¿Sí? La templanza significa, la templanza, ahora por ejemplo en Ucrania están usando mucho la templanza porque tenemos que tener templanza ante la persecución. Significa disciplina y dominio propio. Y esto nos falta mucho cristiano, disciplina y dominio propio. No tenemos disciplina ni para orar, ni para ir a la iglesia, ni para manejarnos con una buena conducta. Muchas veces somos indisciplinados, no tenemos templanza. Y el Espíritu Santo quiere formar templanza. Es como los atletas. Imagínense, los atletas quieren correr una maratón, resulta que no hace como yo, hace 40 minutos y está sacando la lengua, ya no quiere caminar más. Pero quiere correr una maratón. No va a correr nunca una maratón así. ¿Por qué? Porque para correr una maratón, como dice el apóstol Pablo, de todo me abstengo. ¿Sí? Y yo no corro a la aventura, ni golpeo mi cuerpo a la aventura. Sino que ni tampoco golpeo el aire, dice, yo lo pongo a mi cuerpo en sacrificio, dice.
Usted cuando ve a un atleta, ¿lo ve parecido al pastor? ¿O lo ve con menos músculo que el pastor? Lo ve con más músculo. ¿Por qué? Entonces se nota que es atleta, que es un corredor, que alguien que se entrenó, que tuvo que templar su carácter, su dominio. Yo le contaba el otro día, ¿tenemos un tiempito? Sí. Le contaba la otra vez a unas personas, digo, que de Casa de Dios han ido algunos chicos para entrar al club de Boca Juniors, entrar al club de San Lorenzo, y han ido. Excelente los chicos, con la patita, excelente, con las dos patitas. Así con el pastor, dos patitas la manejaban bien. ¿Sí? La manejaban las dos patitas. Pero ¿sabe cuál era el problema cuando fueron al club? Eran indisciplinados. Les gustaba la fiesta, les gustaba salir. Y nunca van a llegar a ser profesionales. Por más que jueguen bien, por más que les guste. Hay chicos muy inteligentes, pero nunca se reciben en la universidad. ¿Sabe por qué? Porque les falta templanza. En la universidad no se reciben todo lo inteligente, se reciben lo que tienen templanza, dominio propio, disciplina. ¿Me va siguiendo? Bueno, vamos finalizando acá. Y usted dice, pero pastor, yo no veo demasiado fruto del Espíritu en mi vida. Bueno, el fruto no nace de forma instantánea, sino que se produce, crece, desarrolla y madura con el tiempo. Quiere decir con la experiencia de mantenernos conectados a Jesús, dejando que el Espíritu Santo fluya en mí. Es un proceso, es un proceso. Yo tengo que yo todos los días tengo que decir, Señor, ayúdame a ser la persona que tú quieres ser. Ayúdame a ser un buen pastor. Me conecto todos los días. Ayúdame, Señor. Fluye Espíritu Santo en mí. Entonces el Espíritu Santo empieza a formar el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad. La va formando. Y un día, usted dice, qué excelente. Ahora algunos me ven un poquito más o menos ya formadito, pero mis primeros inicios tendrían que haberle preguntado a mi pastor cómo era yo. Pero él se tomó el trabajo de cuidarme, de tomarme paciencia, y el Espíritu Santo empezó a trabajar. Termino acá, Gálatas 5, 22, 23 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y hemos aprendido 3 cosas hoy. Número 1, el fruto del Espíritu Santo es manifestar el carácter de Jesús. ¿Estás manifestando el carácter de Jesús? Número 2, el fruto del Espíritu Santo es el resultado de permanecer en Jesús. ¿Estás permaneciendo en Jesús? Y número 3, el fruto del Espíritu Santo es el resultado de ser nutrido por Dios. Cantamos al Señor, luego tenemos otras cositas muy lindas. Oramos ahora rapidito. ¿Sí? Padre del cielo, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo y Espíritu Santo fluye. Ayúdame a ser la persona que tú quieres que sea. Que siempre pueda, Señor, manifestar el carácter de Jesús. El fruto tuyo, tu fruto. Sí, Señor. Y ayúdanos a permanecer conectados a Jesús siempre, siempre con Jesús. Siempre Jesús conectado con mi vida. Y que seas tú fluyendo a través de mi vida, de mi interior, de mis pensamientos, de mi temperamento, de mi conducta, mi esencia, la moralidad, que seas tú fluyendo. Te doy gracias, bendice a la congregación, bendice, Señor, que esta oración sea la oración de cada uno. En el nombre de Jesús los bendigo. Amén y amén.